Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con la separata 18 de Plan Lector. Seguimos con la obra de Alejo Carpentier, El reino de este mundo. Bien, en la sesión anterior vimos el cuento La cabeza de cera. Ahora en el capítulo 2 y 3 vamos a ver la poda y luego lo que hallaba a la mano. Bien, estamos en un entorno de la época de la colonización entre los siglos XVI, XVII, XVIII y al promediar el siglo XIX en el entorno de Centroamérica, ¿no? Las diferentes islas que engloban Cuba, Antillas, Guantánamo, Cayo Hueso, todo ese entorno geográfico que enrumba a Centroamérica y sus islas, estaba enfrascado, digamos, en un ambiente donde había el dominio y el poderío de ciertos terratenientes que tenían su propio imperio. Y la mano de obra consistía, digamos, en la fuerza humana de los provenientes de la población o etnia africana o llámese de la población morena. Entonces, en ese entorno se está dando estos cuentos. Entonces, un relato que concierne al capítulo 2 del reino de este mundo, de este escritor Carpentier, tenemos la poda. En la sesión anterior eran las cabezas de cera. En este entorno, el autor pone de manifiesto la cultura de la población morena en el, enraizado en su mundo espiritual, donde está el misterio, está la magia, el poder de los dueños de la población morena y de los imperios que tienen en Centroamérica la gente que tiene mucho dinero, avasallando, digamos, ese entorno donde la población morena está en una condición básicamente subyugada y en algunas veces, por no decirlo, de esclavitud. ¿Bien? Frente, digamos, al poderío de la población blanca. Entonces, la fuerza humana corresponde a ellos. Veamos en este cuento la poda. Tinoel se había sentado sobre una batea volcada, dejando que el caballo viejo hiciera girar el trapiche a un paso que el hábito hacía absolutamente regular. Macandal agarraba las cañas de haces, metiendo las cabezas a empellones entre los cilindros de hierro, con sus ojos siempre inyectados, su torso potente, su delgadísima cintura. El mandinga ejercía una extraña fascinación sobre Tinoel. Era fama que su voz grave y sorda le conseguía todo de las negras y que sus artes de narrador, caracterizando los personajes con muecas terribles, imponían el silencio a los hombres, sobre todo cuando evocaba el viaje que hiciera años atrás como cautivo, antes de ser vendido a los negreros de Sierra Leona. El mozo comprendía al oír lo que el cabo francés, con sus campanarios, sus edificios, su cantería, sus casas normandas, guarnecidas de larguísimos balcones techados, era bien poca cosa en comparación con las ciudades de Guinea. Allá había cúpulas de barro encarnado que se asentaban sobre grandes fortalezas bordeadas de almenas, mercados que eran famosos hasta más allá del lindero de los desiertos, hasta más allá de los pueblos sin tierras. En esas ciudades los artesanos eran diestros en ablandar los metales, forjando espadas que mordían como navajas sin pesar, más que un ala en la mano del combatiente. Ríos caudalosos nacidos del cielo lamían los pies del hombre, y no era menester traer la sal del país de la sal. En casas muy grandes se guardaban el trigo, el sésamo, el millo, y se hacían de reino en reino intercambios que alcanzaban el aceite de oliva y los vinos de Andalucía. Bajo cobijas de palma dormían tambores gigantescos, madres de tambores que
que tenían patas pintadas de rojo y semblantes humanos. Las lluvias obedecían a los conjuros de los sabios y en las fiestas de circuncisión, cuando los adolescentes bailaban con los muslos lacados de sangre, se golpeaban lajas sonoras que producían una música como de grandes cascadas domadas. En la urbe sagrada de Huidal se rendía culto a la cobra, mística representación del ruedo eterno, así como a los dioses que regían el mundo vegetal y solían aparecer mojados y relucientes entre las junqueras que asordinaban las orillas de lagos salobres. El caballo, vencido de manos, cayó sobre las rodillas. Se oyó un aullido tan desgarrado y largo que voló sobre las haciendas vecinas, alborotando los palomares. Agarraba por los cilindros, agarrada por los cilindros que habían girado de pronto con inesperada rapidez. La mano izquierda de Macandal se había ido con las cañas arrastrando el brazo hasta el hombro. En la paila del guarango se ensanchaba un ojo de sangre, haciendo un cuchillo. Tinoel cortó las correas que sujetaban el caballo, el mástil del trapiche. Los esclavos de la llenería invadieron el molino, corriendo detrás del amo. También llegaban los trabajadores del bucán y del secadero del cacao. Ahora Macandal tiraba de su brazo triturado, haciendo girar los cilindros en sentido contrario. Con su mano derecha trataba de mover un codo, una muñeca que habían dejado de obedecerle. Atontada la mirada, no parecía comprender lo que había ocurrido. Comenzaron a apretarle un torniquete de cuerda en la axila para contener la hemorragia. El amo ordenó que se trajera la piedra de amolar para dar filo al machete que se utilizaría en la amputación. ¿Bien? Entonces, aquí estamos viendo una situación del trabajo que realiza la población morena al servicio de los poderosos o de los blancos. Entonces, una circunstancia que sucede con cierta manifestación de una jetatura o una desgracia que le sucede a Tinoel en una de sus actividades continuas. Entonces, y hay también la presencia de Macandal. Entonces, Carpentier en esto nos está narrando básicamente la situación diaria, cotidiana de un entorno, de una zona tropical donde al vaivén de la presencia de la explotación de la población morena en los diferentes obrajes o tareas que se manifestó, digamos, en Centroamérica o en las tierras básicamente ecuatoriales, como se suele decir. Las tierras ecuatoriales tienen la calidez del sol, la presencia de una vegetación exuberante, las lluvias, por no decirlo, es una especie de selva. Bien, y de ahí también su belleza, pero también las características propias del continente africano, porque la población morena proviene de ahí y en ese entorno estaban en condición de servidores o de esclavos. Y frente a eso el autor nos describe, nos detalla las costumbres. Por ejemplo, en el primer cuento era la cabecera, en este caso es la poda. ¿Qué cosa es poda? Poda es cortar, pero cuando se hace poda, poda está, para razonamiento verbal, el término poda está utilizado para quitarle las ramas pequeñas a una determinada planta. En el mundo andino, por ejemplo, la poda se hace en el mes de agosto a los árboles frutales, quitarle un pedazo de rama o sacarle un pedazo de corteza. ¿Para qué? Para que ese año sea fructífero en sus frutos. Si no se hace eso, no hay una buena cosecha de frutos ni hay una buena producción. Pero en este caso no es eso la poda. Sinónimo de poda quiere decir cortar. ¿Qué le sucede a Tinoel? Cuando dice en los últimos renglones, el amo ordenó que se trajera la piedra de amolar para dar filo al machete que se utilizaría en la amputación de uno de los miembros de Tinoel. Retrocedemos en el texto cuando dice, también llegaban los trabajadores del Bucán y del
secadero de cacao. Ahora Macandal tiraba de su brazo triturado, haciendo girar los cilindros en sentido contrario. Con su mano derecha trataba de mover un codo, una muñeca que habían dejado de obedecer. Atontada la mirada, no parecía comprender lo que había ocurrido. Comenzaron a apretarle un torniquete. ¿Qué es un torniquete? Un torniquete es una venda para que no salga más sangre. Bien, de cuerdas a la axila para contener la hemorragia. El amo ordenó que se trajera. Entonces, en este caso, cuando un literato, un escritor escribe, a veces utiliza un término, pero literariamente, ¿no? Literariamente para hacer más viva el estilo narrativo. Bien, veamos con el siguiente texto. El siguiente texto corresponde el capítulo 3 o el cuento 3, lo que hallaba la mano. Bien, entonces aquí vamos a ver, pedir la participación de Palomino. A ver, lea la parte de lo que es lo que hallaba la mano. Los primeros 10 renglones. Podría subrayarlo hasta donde debo terminar porque no veo tanto. Ya, mira, hay una cierta falencia en mi equipo. ¿Dónde está el cursor? Ahí, ya está subrayado. A ver, vamos a ver. Voy a intentarlo, a ver. Ya, ahí está subrayado la palabra hormigas. Hasta ahí lea. Hasta Ya. donde dice hormigas. Inútil para trabajos mayores. Macandal fue destinado a guardar el ganado. Sacaba la vacada de los establos antes del alba, llevándole, llevándola hacia la montaña en cuyos flancos de sombra crecía un pasto espeso, que guardaba el rocío hasta bien entrada la mañana. Observando el lento desparramo de las bestias que pasían con los tréboles por el vientre, se le había despertado un raro interés por la existencia de ciertas plantas, siempre desdeñadas. Recostado a la sombra de un algarrobo, apoyándose en el codo de su brazo entero, forrajeaba con su única mano entre las hierbas conocidas en busca de todos los Engendros. engendros de la tierra cuya existencia hubiera desdeñado hasta entonces. Descubría con sorpresa la vida secreta de especies singulares, afectas al disfraz, la confusión, la verde y amigas de la pequeña gente acorazada que esquivaba los caminos de hormiga. Bien, muy bien. Entonces, como les había indicado, pues, en el estilo de Carpentier, el escritor cubano, entonces está desarrollando una narrativa en ese entorno tropical. Sabemos que el entorno tropical es bastante cálido y la producción, por ejemplo, el cacao es propia de ese escenario. Entonces, retomando aspectos básicamente como sociales históricos, tanto la población de Centroamérica, la zona tórrida o la zona tropical o llámese la zona ecuatorial, en ese entorno, después de la llegada del hombre europeo hacia el siglo XVI y en los próximos siglos, fue escenario de plantaciones, especialmente una de las plantaciones fue de caña de azúcar, la producción del cacao. El cacao era desconocido en Europa, entonces a partir del siglo XVI se da a conocer en Europa, entonces ellos necesitaban una fuerza de mano bastante ingente y como existía la presencia, el tráfico de personas, especialmente el comercio de personas que lo traían de las diferentes tribus o etnias africanas y para ser vendidas en Centroamérica, Norteamérica, en diferentes países, ¿no? Entonces estamos viendo ese acontecimiento, cómo Macandal pierde el brazo y cómo desarrolla una actividad solamente con un brazo. Entonces describe el autor esa circunstancia. Bien, ahora Fabricio, ¿me escucha? Sí, profesor. Ya, hasta donde está el subrayado, donde dice el mandinga lea,
Desde La mano hormigas, traía al piste sin empieza nombre. desde la mano hasta el mandinga. La mano traía al piste sin nombre, alcaparras de azufre, ajíes minúsculos, bejucos que tejían redes entre las piedras, matas solitarias de hojas velludas que sudaban en la noche, sensitivas que se doblaban al mero sonido con la voz humana, cápsulas que estallaban a mediodía con chasquido de uñas aplastando una pulga, lianas rastreras que se trababan lejos del sol en babeantes marañas. Había una enredadera que provocaba escozores y otra que hinchaba la cabeza de quien descansaba a su sombra. Pero ahora Macandal se interesaba más aún por los hongos que olían a carcoma, a redoma, a sótano, a enfermedad, alargando orejas, lenguas de vaca, carni, Carnosidades. carnosi- carnosidades rugosas que vestían de exudaciones o abrían sus quitasoles atigrados en oquedades frías, viviendas de sapos que miraban o dormían sin parpadear. Gracias. Entonces, podemos también rescatar algunos términos. Por ejemplo, ¿qué es un mandinga o qué es un mandingo? ¿Alguien tiene una idea? El mandingo o mandinga es la persona que tiene ya un aspecto físico más fuerte, más enorme, es resultado del cruce de un aborigen de esas tierras con el aborigen que viene del África. Bien, es como por ejemplo cuando hablamos de las asémilas, una yegua o un caballo y un burro, ¿no? Entonces el resultado de ambos, ese cruce, da lo que es la mula. Y la mula es más fuerte que el caballo y el burro, o viceversa, ¿no? Entonces en ese cruce, esa especie, lo que es la mula, es más fuerte. Por ejemplo, un burro bien alimentado puede cargar 8 arrobas, ¿no? En cambio, una mula puede cargar hasta 16 arrobas. Entonces, en el caso del mandingo, el mandingo ya, el resultado de cruce de un aborigen americano con un aborigen africano, era más fuerte que cualquiera de ellos. Era más fuerte y era muy apreciado por los hacendados, por los terratenientes, porque rendía mejor en fuerza, en energía. Y en Norteamérica, pues, utilizaban los blancos para poder utilizarlos en el ruedo, en la pelea, en las peleas básicamente trágicas. Y en ese caso se ve, por ejemplo, en la novela Mataleche de Enrique López Albújar, ¿no? En esa novela se ve el caso de un mandinga que se enamora de una dama blanca, que al final el resultado tiene que perecer en una piscina de jabón ardiente, ¿no? Entonces era básicamente algo sanguinario y eso ha pasado una infinidad de veces en Norteamérica. Ese es el caso de Mandinga. No, el Mandingo es más fuerte. Pues igual salgo a otro, por ejemplo. ¿Qué pasa el cruce de un león africano con el cruce de un tigre de Bengala? Esa especie que sale de los dos es mucho más fuerte, fuerte y sanguinario, peligrosísima. Por eso que no se ha promovido, digamos, el cruce constante. Algunas veces se hizo y es de un alto peligro, porque el cruce de ambos, del león africano con el tigre de Bengala, es un ser muy fuerte, que cuadruplica la fuerza de cualquiera de ellos y altamente peligroso. Por eso se dio la prohibición. Ese es el caso del término de mandinga para los humanos en el caso de la colonización, que el Perú no ha estado exento ni separado de la presencia de mandingas, con mayor fuerza en el caso de Norteamérica. Entonces yo prosigo en la lectura. El mandinga deshacía la pulpa de un hongo entre los dedos, llevándose a la nariz un sabor a veneno. Luego hacía husmear su mano con su vaca, mano por una vaca. Cuando la bestia apartaba la cabeza con ojos asustados respirando al hondo, Macandal iba por más hongos que la misma especie, guardándolas en una bolsa de cuero sin curtir que llevaba colgada del cuello, con el pretexto de bañar a los caballos. Tino él solía alejarse de la hacienda de Lenormand de Messi. Lenormand de Messi es el hacendado, ¿no? El blanco que es dueño de esa comarca. Durante largas horas para reunirse con el manco, ambos se encaminaban entonces,
hacia el lindero del valle, hacia donde la tierra se hacía fragosa y la falda de los montes era socavada por grutas profundas. Se detenían en la casa de una anciana que vivía sola, aunque recibía visitas de gentes venidas de muy lejos. Varios sables colgaban de las paredes entre banderas encarnadas de astas pesadas, herraduras, meteoritas y lazos de alambre que apresaban cucharas enmohecidas puestas en cruz para ahuyentar el varón Samedi, el varón Picant, el varón de Croix y otros amos de cementerios. Magandal mostraba a la mamá Loi las hojas de las hierbas, los hongos, las simples, traía en la bolsa, ella arrojando otros. A veces se hablaba de animales egregios que habían tenido descendencia humana y también de hombres que ciertos ensalmos dotaban de poderes licantrópicos. Entonces, aquí, ahí subrayo, cuando dice animales egregios, animales sobre, el término egregio es por aquello que sobresale por ciertas cualidades, ¿no? Que habían tenido descendencia humana, dice, ¿no? Y otros de hombres que cientos en salmos dotaban de poderes licantrópicos. Eso quiere decir que ciertos animales tenían cualidades humanas o adoptaban conductas humanas o podían plasmarse, digamos, en la procreación con ciertas características propias. Es igual, por ejemplo, las tradiciones andinas en el Perú hablan del oso. En quechua, el oso para el mundo andino es el ucumari. Los osos podían convivir con las mujeres y en las tradiciones se habla que un oso a veces raptaba a una mujer y se lo llevaba a su cueva y lo alimentaba por meses. Y en ese trance podía procrear el oso con una mujer. Bien. Entonces, algo así esto está contando, este párrafo, ese es un caso licantrópico. Bien. Entonces, como dice, ¿no? Animales egregios que habían tenido descendencia humana. Entonces, o sea, hay una mixtura, o sea, hay una fusión entre el hombre o el animal y el hombre para un resultado de cruce. Y también hombres que en ciertos ensalmos dotaban de poderes licantrópicos, o de con cierto poder, ¿no? Es igual, por ejemplo, en la novela de Manuel Escorza, en el Cantar de Agapito Robles, no, habla de que ciertos caballos podían ser eh, guías de los humanos en las horas nocturnas, podían comunicarse mediante gestos con sus personajes y podían hacer especie de lazarillos. Entonces es una condición licantrópica. Pero los escritores lo han inventado eso, no. Los escritores han escuchado en alguna versión, así como le estoy contando yo en el caso. Por ejemplo, en el caso de las sirenas, ahí explico. Tiendo un puente, en el caso de las sirenas, ¿qué se habla en la tradición? Que también se ha dado, ¿no? Sentimientos pasionales entre el hombre y las sirenas, ¿no? Pero que tenía que ser reservado. Si X caballero mantenía una relación sentimental con una sirena, tenía que estar callado. Cuando lo divulgaba a alguien, la sirena por su poder, como las ninfas de la literatura griega, las ninfas tenían poder y las sirenas tienen poder, se enteraba rápidamente y le succionaba la sangre. Entonces, más o menos en ese entorno está diciendo este párrafo. Cuando dije al inicio de clase que estos cuentos, más que todo, mantienen una tradición de esa cultura de la población que ocupó, donde que está el misterio, la magia negra o los ideales propios de ambas culturas, pero más enraizado de la población que trabaja, como en el caso de los mandingas o mandingos. Bien, prosigo en la lectura. Se sabía de mujeres violadas por grandes felinos. Ahí se observa, ¿eh?
Se sabía de mujeres violadas por grandes felinos que habían trocado en la noche la palabra por el ungido. Resalto ahí, como les conté hace un instante, ¿no? En la cultura andina, los osos raptaban a las mujeres, se los llevaban a sus cuevas, los alimentaban y procreaban. Bien, entonces algo así ve. Ahora, este caballero, el autor, el narrador, o llámese Carpentier, no conoció el Perú, sino que esas costumbres se han dado en cualquier lugar del mundo. Entonces, ahí está la similaridad. Prosigo en la lectura. Cierta vez, el mamán Loy enmudeció de extraña manera cuando se iba llegando a lo mejor de un relato. Respondiendo a una orden misteriosa, corrió a la cocina, hundiendo los brazos en una olla llena de aceite hirviendo. Tinoel observó que su cara reflejaba una tersa indiferencia y lo que era más raro, que sus brazos al ser sacados del aceite no tenían ampollas ni huellas de quemaduras, a pesar del horroroso sonido de fritura que se había escuchado un poco antes. Bien, dije al inicio de clase que hay misterios, no hay creencias, hay especie de tradiciones como aquí estamos desarrollando en la narración del autor. Como Macandal parecía aceptar el hecho con más absoluta calma, Tinoel hizo esfuerzos por ocultar su asombro, algo prodigioso, y la conversación siguió plácidamente entre el mandinga y la bruja. Ya, dije también la magia negra. Entonces, se sabe por documentos históricos, ¿no? De que la población morena que vino del África en condición de esclavos o ser vendido como tráfico de personas, que era un negocio pues bastante luctuoso en esa época, ¿no? De los siglos XVI, XVII, XVIII, era un negocio grande. Entonces, pero la cultura morena de la población africana trajo la magia negra con cierto poder. Salgo de ahí de ese tema, por ejemplo, leía un pasaje de la historia del Brasil. En alguna ocasión, los terratenientes que provenían de Francia y habían enfrascado sus capitales en Sudamérica, entonces tenían grandes plantaciones en Brasil y pidieron el apoyo frente a la sublevación de la población morena que trabajaba en condición de esclavitud. Pidieron el apoyo de uno de los primos de Napoleón Bonaparte para que sofocara a la población rebelde de los grandes cañaverales de producción de caña de azúcar. En ese entorno este caballero francés fue presa de la magia negra y lo mataron rápidamente pocos días o en pocas semanas. ¿Bien? Entonces acá, por ejemplo, ingresa el tema de la bruja, con grandes pausas para mirar a lo lejos. Un día agarraron un perro en celo que pertenecía a las jaurías de Lenormand de Messi, mientras Tinoel, a horcajadas sobre él, le sujetaba la cabeza por las orejas. Macandal le frotó el hocico con una piedra que el zumo de un hongo había teñido de amarillo claro. El perro contrajo los músculos, su cuerpo fue sacudido enseguida por violentas convulsiones, cayendo sobre el lomo con las patas tiesas y los colmillos de fuera. Aquella tarde, al regresar a la hacienda, Macandal se detuvo largo rato en contemplar los trapiches, los secaderos de cacao y de café, el taller de la añilería, las fraguas, los aljibes y los bucanes. Ha llegado el momento, dijo. El día siguiente, eh, al día siguiente lo llamaron en vano. El amo organizó una batida para mera edificación de las negradas, aunque sin darse demasiado trabajo, poco valía un esclavo con un brazo de menos. Además, todo mandinga era cosa sabida, ocultaba un cimarrón en potencia. Decir mandinga era decir díscolo, rebolloso, demonio. Por eso los de ese reino se cotizaban tan mal en los mercados de negros. Todos sonaban con el salto al monte. Además, con tantas y tantas propiedades
colindantes, el manco no llegaría muy lejos. Cuando fuera devuelto a la hacienda, se le suplicaría ante la dotación para escarmiento. Pero un manco no era más que un manco. Hubiera sido tonto correr el albur de perder un par de mastines de buena raza, dando el caso de que Macandal pretendiera acallarlos con un machete. Bien, entonces en ese entorno básicamente pues estamos en el ámbito de la lectura y en la dimensión básicamente pues que toda literatura nos lleva a un entorno distinto, de una realidad distinta. Pero al describir tanto a los personajes, tanto manifestar los acontecimientos, también nos da una visión general, un escenario geográfico en función a una etapa. Hoy en día, por ejemplo, si visitamos estos lugares donde estuvo Macandal o Tinoel, o donde estaba el reino del caballero de Lenormand de Messi, ya son escenarios turísticos de maravilla, ¿no? Son lugares donde el turismo frecuenta por la belleza del paisaje, donde ya no hay esas actividades, donde la tecnología está presente, entonces es otro contexto. Entonces, una literatura de esta modalidad nos da una visión de lo que es un entorno de esa época en función a ese contexto. Entonces, desde luego que una sociedad también se desarrolla en función a los cambios, y desde luego de ese punto de vista, pues lo que tratamos de rescatar es la calidad en el uso de las palabras, la calidad, digamos, en el uso, en el estilo, y desde luego manejamos también las descripciones de realidades desconocidas. Una ventaja cuando un escritor narra o describe un lugar, nos sirve de mucho apoyo tener una visión, cómo es ese escenario geográfico y cómo fueron sus personas en otrora, ¿no? Entonces, este acontecimiento básicamente está en el siglo XVII o XVIII. Bien, entonces aquí tenemos dos cuentos del autor que corresponden al título, El reino de este mundo. Y como el título dice, ese mundo de la zona ecuatorial o de Centroamérica, que es una zona bastante tropical, cálida o por no decirlo, tórrida. Bien, entonces, aquí me detengo para hacer algunas interrogantes sobre la argumentación. A ver, vamos a ver con Sebastián, ¿puedes leer el avance de tu argumentación? Ahora estoy haciendo la presentación, aún no acabo. La presentación. Ya, O sea, las diapositivas estoy haciendo. tu tema es Identidad cultural. la identidad cultural. Ya, muy bien. Sander Pérez. Sander, ¿me escucha? Sí, profe. A ver, tu tema de argumentación puedes leer. Profe, aún no lo hice. ¿Cuál es tu tema? ¿Su tema cuál es, Sander? Sander, su tema. Las religiones y las conductas. Ya, muy bien. Para mañana, para el lunes, por favor, tiene 2 días para adelante, por favor. Edwin Ok, Quispe. profesor. Edwin. Edwin. Edwin Quispe. Edwin, ¿me escucha? Gamboa.
profesor, Su tema de argumentación. todavía no lo termino. ¿Cuál es su tema? La importancia del reciclaje y del medio ambiente. Ya, ese es un tema bastante sencillo porque tiene reciclaje por todos los ámbitos. Entonces creo que también ya el día de ayer le había dado un alcance. Entonces no se demore, que para el día lunes debe estar hecho. Para escucharlo y para darle algunas orientaciones es importante, porque el tiempo es bastante corto. Bien. A ver, Franco, su avance de su argumentación. Algo de las redes sociales, así. O A sea, ver, primero así, cuando hablamos así de redes sociales, lo primero que se nos viene a la mente, ya sea, son sitios o páginas, ya sea como Facebook, Twitter, Instagram, básicamente lo típico que se dice en la realidad. Pero aquí la idea es mucho más antigua, ya que en la sociología, el concepto de redes sociales se utilizaba para analizar ya sea interacciones entre individuos, grupos, organizaciones o hasta sociedades enteras desde el final del siglo XIX. En el Internet, las redes sociales han suscitado discusiones como la falta de privacidad, pero también han servido como medio de convocatoria para manifestaciones públicas en protestas. Un ejemplo aquí ya sea en las redes sociales como Twitter, que ahí donde se manifiestan protestas también. En estas plataformas también se crearon múltiples y diversas así, ya sea como noticias, así entre otros. Me falta todavía más que nada ampliar un poco el concepto y algunas ideas principales. muy bien, Franco. A ver, lo importante es que ya tienes un avance. Entonces, de repente, el título como premisa puede ser en interrogante o simplemente enunciado. Como enunciado sería, por ejemplo, las ventajas y desventajas de las redes sociales. O también, las redes sociales en el vaivén del comportamiento humano actual. O las redes sociales como un medio factible, útil, pero con ciertas falencias de negatividad o acciones negativas de parte de las mafias, etcétera. Entonces, eso es como enunciado. O como interrogante puedes lanzar, ¿de qué manera las redes sociales factibilizan la tranquilidad, la armonía o la facilidad en las diferentes acciones al hombre moderno? Y a eso depende de ti. Entonces, lo que tendrías que ponerle ejemplos 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, un detalle, ¿no? Las redes sociales como un medio de solución de algunos problemas. Por ejemplo, mediante las redes sociales en el planeta tenemos millones de personas, pero las redes sociales permiten que una persona común puede tener voz y voto, puede ser escuchado dependiendo de un programa y puede ser ayudado como no, pero ser escuchado. En cambio, sin redes sociales, ¿quiénes eran los escuchados? Los famosos, los que tenían éxito. Pero aquí cualquier persona común puede ser un medio de ser medio de poder ser interceptado o ser informado o ser escuchado, ¿no? Las ventajas. Como también frente a eso hay desventajas, como por ejemplo, es relativo. Puede haber privacidad como no puede haber privacidad. La gran tecnología a veces hace de que no haya privacidad. Por ejemplo, en este caso de los piratas de informática o los piratas que hacen robos a los cajeros automáticos, etcétera, ¿no? Entonces también son parte de los medios de las redes sociales. O en el caso, por ejemplo, ¿no? Utilizan fotografías y esas fotografías lo llevan a otras dimensiones maléficas o llámese